Se oye, sí. Javi, a mí a la primera, ¿eh? Muy bien, bienvenidos todos. Habíamos dado la bienvenida al principio, pero en este tiempo seguro os habéis incorporado algunos más. Algunas personas que no conozco y otras que nos visitan después de tiempo, así que muy bienvenidos todos en esta mañana. Vamos a esperar un momentito que salgan los más peques. Muy bien. No sé si habéis mirado folleto en el que está el título del mensaje, Dentro o fuera, el peligro de una religiosidad sin Cristo. En estas semanas, han sido semanas muy viajeras, como algunos sabéis. Ha habido un texto y un capítulo que ha estado rondando y me ha estado acompañando en algunas experiencias, como veréis a la hora de comentarlo. Pero quería hablar de este tema porque es muy fácil convertir nuestra fe, la fe cristiana, que es la fe en un Dios vivo y verdadero, en religiosidad, en tradición, en rutina, en costumbre. Y el texto que voy a leer en principio quizás parezca que no tiene mucho que ver con esto, pero quisiera que fuese el mismo texto el que nos animase y nos introdujese en el tema. En esta mañana lo que quisiera es invitaros a todos a considerar vuestra vida de fe. La mayoría, quizás todos, no lo sé, os declaráis cristianos, creyentes en Cristo. Quizás alguna persona nos ha venido a visitar, no lo sé. Pero quisiera que considerases tu fe, tu vida de fe. Quisiera invitarte a considerar cuál es tu vínculo con Cristo y que evaluases también las consecuencias. Abrid por favor vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a estar considerando básicamente 5 versículos, los últimos que voy a leer, pero voy a introducir el tema con justo el párrafo anterior que nos va a dar y nos va a situar bien, creo que en el contexto. Así que Lucas capítulo 13 y vamos a comenzar la lectura en el verso 22. Jesús, dirigiéndose a Jerusalén, pasaba por ciudades y aldeas enseñando y uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Pregunta teológica. Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Después de que el dueño de la casa se haya levantado y cerrado la puerta, empezaréis a llamar desde fuera diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: contigo hemos comido y bebido y en nuestras plazas has enseñado. Pero él replicará: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que practicáis la injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Vendrán gentes del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y veréis que son últimos quienes serán los primeros y que son primeros quienes serán los últimos. Aquel mismo día, y esto nos da una clave interpretativa importante, no podemos separar estos dos textos. Aquel mismo día llegaron unos fariseos y también le dijeron algo. Le dijeron: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar.
Él les dijo: id y decid a aquella zorra: echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta, y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dentro o fuera. ¿Qué pensáis? Si os dais cuenta, la primera parte es una parábola que Jesús cuenta a los judíos que se consideraban personas apuntadas ya en el libro del reino de Dios. Esto es nuestro, nos pertenece. Los que están excluidos, ¿quiénes son? Todos los que estamos aquí, que somos gentiles, no somos judíos. Bueno, igual hay algunos de ascendencia judía, pero la mayoría creo que no. Así que ellos tenían asumido que ellos estaban dentro. Y la parábola dice: cuidado, porque muchos de los que pensáis que estáis dentro vais a quedar fuera. Y muchos que pensáis que no están dentro van a estar gozando y vosotros mirando desde la ventana y además sin poder entrar, dentro o fuera. La vida religiosa siempre nos deja fuera del marco y del ámbito de Dios. Entendemos vida religiosa como una vida o una religión que nos construimos por nosotros mismos. Pero aquí hay otro juego de palabras, ¿verdad? Nosotros estamos dentro o fuera del reino. Pero la otra gran pregunta en la que yo me quisiera centrar es: ¿Jesús está dentro o fuera? Y es a partir del versículo 31 que quisiera que reflexionásemos especialmente en esta mañana. Jesús viene como el Mesías, el Hijo de Dios, a anunciar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el llamado de Jesús. Venir, acercarse. Y después de estar predicando durante meses, los primeros años de su ministerio, después de reunir multitudes, llega un momento en el que Jesús se enfrenta a la última etapa de su ministerio. Lucas 9:31. Jesús se enfoca y va y realiza su propio éxodo, su propia salida, camino a Jerusalén. Y camino a Jerusalén se va encontrando con diferentes actitudes. Pero básicamente lo que se encuentra Jesús es con la actitud de religiosos que cierran su corazón al mensaje del Evangelio de Jesús, que cierran su corazón al arrepentimiento. Jesús no es el bienvenido. Jesús es el repudiado. Aquel mismo día, después de que Jesús dijo: cuidado, no sea que los que pensáis que estáis dentro estáis fuera, reflexionad sobre esto. Aquel mismo día llegaron unos fariseos y le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Qué están haciendo? Están repudiando, están expulsando a Jesús. Jesús y el mensaje de Jesús estorba a los religiosos. Jesús dice muchas cosas que, si las leemos con cuidado, nos estremecen y rompen muchos de nuestros esquemas religiosos. Así que es invitado a abandonar Galilea. Vete. Su llamado al arrepentimiento no gusta. ¿Cómo ha empezado este capítulo 13? Pues diciendo: más bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto no podía sonar nada bien para un judío que se consideraba religioso. No, es que si tú no te arrepientes, tú tampoco entras. Así que los fariseos, los escribas,
y con ello los herodianos decidieron que Jesús estorbaba. Sal fuera. Sus observaciones inquisitivas sobre una religiosidad con muchas formas y muchas normas, pero sin esencia, sonaba muy fuerte a sus oídos. Es también en este capítulo 13, y ahora podéis ir entendiendo por qué le dice, no nos interesa Jesús, que Jesús les habla de una higuera estéril, una higuera que no da frutos. Y que el viñador dice, voy a cortarla. Ocupa un lugar inútil. Toma sustancias de la tierra, pero no da fruto, así que la voy a cortar. Y el viñador respondió, déjala todavía este año, hasta que yo la excave y la abone. Si no da fruto, bien. Si da fruto, bien. Y si no, córtala. Todo esto que está diciendo Jesús está en el contexto de una seria advertencia a un pueblo que se considera pueblo de Dios, se consideran religiosos, se consideran bajo la bendición de Dios y que Jesús está advirtiendo constantemente, cuidado, porque no estáis dando los frutos que corresponderían a un hijo de Dios, al pueblo de Dios. Pienso que muchas veces nosotros somos un poco así. A veces nos gusta escuchar mensajes de ánimo, de qué buenos somos, ¿no? Somos pueblo de Dios. Háblame de bendiciones y de promesas. Pero es interesante que la mayoría de mensajes que Jesús dirige al pueblo de Israel, que se considera su pueblo, son mensajes, permitidme la expresión, bastante cañeros, que les obliga a reflexionar. Una higuera estéril se corta, se echa fuera. Jesús se enfrenta con esta actitud religiosa, se encuentra con la resistencia política. Políticamente tampoco Jesús era interesante. ¿Por qué? Porque criticaba aquellas políticas de poder y de abuso como las de Herodes, que había matado a un profeta, Juan el Bautista, porque había denunciado su pecado, su injusticia, su adulterio. Jesús a veces estorba. No sé si pasa en tu vida, pero a veces cuando queremos hacer la nuestra, ¿no rehuyes un poco la lectura de la Biblia? Solo me pasa a mí. Vale, pues solo me pasará a mí. Pero a veces, cuando queremos hacer la nuestra, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta constantemente con nuestra propia realidad interna. Jesús estorba y por eso Jesús es rechazado por su propio pueblo. Por su propio pueblo. Y esto pensaréis, Israel. Permitidme que luego, no lo quiero anticipar, luego veremos que la Iglesia hace lo mismo, ya en el Nuevo Testamento. Y la invitación que le dan es, márchate. Jesús, no nos interesas. Con este mensaje no nos interesas. Con el de las bienaventuranzas vale, pero cuando ahora nos tienes que hablar de nuestra realidad personal, interna, ya no nos gusta tanto. A partir de aquí ya, por favor, déjanos. Jesús libró a un hombre que estaba prisionero por el diablo, por el demonio, lo liberó. Sacó los demonios, se fueron unos cerdos, murieron los cerdos, vino el pueblo, lo vio, y cuando vieron aquella obra tan maravillosa, aquel milagro tan fantástico que había cambiado la vida de una persona, tuvieron una gran idea. Le dijeron a Jesús, por favor, vete de aquí. Nos has estropeado el negocio. Hay momentos en los que Jesús no interesa. Y algunos luchan si esto es una advertencia amiga, pero yo veo más bien una amenaza enemiga. Mejor te vas. A Herodes le iba muy bien que se lo dijesen los fariseos, ¿verdad? Vete, si yo no me meto aquí, ya ellos se encargan. Y a los fariseos le iba muy bien porque lo echaban, pero echándole la culpa a Herodes. Pero la realidad es que era una declaración capciosa, como la que le hicieron al profeta Amós en el Antiguo Testamento. Amós capítulo 7 lo podéis leer. Fue a predicar
Y fue a predicar allí justo donde se entendía que era un santuario para adorar a Dios, llamado Betel. Pero el sacerdote que había allí le dijo, mira, mejor te vuelves a tu tierra y predica allí y come allí tu pan. Aquí no interesa, porque este es santuario del rey. ¿De qué rey? Jeroboam. Y a veces sacamos a Jesús porque esta es nuestra forma de hacer las cosas. Este es nuestro reino. Inconscientemente podemos estar apartando a Jesús. Jesús aquí está hablando como profeta, que está invitando al pueblo al arrepentimiento. Pero la dureza de corazón hace que haya una dura resistencia. Un poco más adelante volveremos a pararnos en este texto. Jesús que le habla a Jerusalén. A veces ellos podían tener frases piadosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Aun Jesús les habla a ellos un poquito antes de aquellos monumentos, sepulcros o monumentos que habían levantado a los profetas. Y les dice, bueno, estos monumentos que habéis levantado lo que hacen es testificar de lo que habéis hecho en el pasado. Habéis matado a los profetas. Lucas capítulo 11. Y ahora Jesús lo va a retomar de nuevo. Esta actitud, como decía, no es una actitud exclusiva de Israel. Es una actitud que nosotros podemos adoptar en nuestra vida. Cuando andamos, vivimos por nuestra propia cuenta, cuando nos alejamos en nuestra relación con Dios, cuando nos alejamos de su palabra, porque nos confronta y nos enfrenta. Muy interesante que este texto nos habla de dos extremos. Empieza con el Jesús repudiado, sal y vete de aquí, y terminará después con el Jesús que es invitado, con el Jesús que es acogido. Ahora hay un segundo paso en el texto. Este Jesús que es repudiado es el Jesús precisamente que ha venido a dar testimonio de Dios y de la obra de Dios. ¿Cuál es la guía de Jesús? Versículos 32 y 33 del Evangelio de Lucas. Id y decid a aquella zorra, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Una de las cosas que caracteriza a Jesús, tenemos que pensar que es un momento de amenaza clara. Están amenazando con que Herodes te está buscando. ¿Qué había hecho Herodes? Había matado a Juan el Bautista, lo había decapitado. Por lo tanto, hay una amenaza real en cuanto a la vida de Jesús. Pero Jesús, en primer lugar, confronta la actitud de este tetrarca Herodes. Denuncia su maldad. Yo no recomiendo que vayamos llamándole a los políticos de esta manera. Jesús no tomó una actitud insultante, pero sí que fue muy claro cuando tuvo que serlo. Le llama aquí zorro o zorra, y aquí algunos discuten si es astucia, si habla de importancia, pero quisiera destacar sobre todo una imagen que está detrás de un zorro. ¿De qué se alimenta un zorro? Conejos, pero normalmente si tú tuvieses una granja, cosa que no tenéis por aquí, pero tuvieses una granja, guardarías bien tus gallinas y tus pollitos, porque como venga un zorro, ¿qué hace? Se los come. Y esta imagen de la gallina y los polluelos va a aparecer justo en el texto. Así que probablemente está hablando de esta actitud de este Herodes que es astuto, a la vez es un rey insignificante, es un tetrarca, no es un rey, es un tetrarca, es decir, tiene una cuarta parte de un reino, tampoco es tan importante, pero sobre todo es aquel que está con la actitud de atacar como descendiente de los edomitas al pueblo de Dios. Jesús habla la verdad sin apaños, sin tapujos, pero como decía, no una actitud insultante. Ni siquiera Jesús se enfrentó de forma directa al Imperio Romano. Date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aunque siempre
denunció el mal y llamó a practicar la justicia, aún a los soldados romanos. Pero Jesús principalmente a quien se dirige es a su pueblo, al pueblo de Dios. Y es aquí donde nos interesa recoger estas palabras de Jesús que a veces podemos aplicar a los que no creen, pero que Jesús dirige a aquellos que creen. Algo muy importante, la guía de Jesús es la verdad, decíamos. No hay circunstancia que le hagan decir algo contrario a lo que piensa realmente, honestamente. La guía de Jesús es la soberanía de Dios. Le están diciendo, tu vida puede acabar. Hay una amenaza clara por parte de Herodes. Pero Jesús sigue allí. Dice, hay 3 días que en un sentido no son literales en el presente, pero que serán literales proféticamente. Lo que está diciendo, mi vida no está en las manos de Herodes, aunque él lo crea. Mi vida y mis tiempos están en las manos de Dios. Yo voy a seguir la obra que Dios me ha encargado. Él es soberano. Mi vida está en sus manos. Creo que mencioné alguna vez un dicho de un hermano, Guillermo Cotton, que siempre me impresionó y siempre recuerdo. Hasta recuerdo el nombre de quien lo dijo, cosa que es rara en mí. Pero él había sido misionero en Latinoamérica durante muchos años y en zonas muy conflictivas, peligrosas, y él decía que la confianza que le daba para hacer lo que hacía y mantenerse donde estaba era que soy inmortal hasta que acabe la obra que Dios me ha dado para hacer. Esa era su filosofía de vida. ¿Esto nos da paz? Creo que mucha. Lo mencionábamos, creo que esta mañana ha salido la idea, ¿no? Que nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y Jesús depende absolutamente de Dios. Él quiere terminar la obra que Dios le ha dado a hacer. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él puede decir, ojalá lo pudiésemos decir todos y cada uno de nosotros, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y da igual si mueres a los 20, a los 50, a los 65, como tenemos algunos, o a los 103, como tiene una tía mía. Da igual. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y Jesús dice, yo voy a seguir, hoy y mañana voy a seguir haciendo la obra de Dios, rescatando a personas del diablo, sanando a personas, cuidando, cumpliendo el propósito de Dios en mi día, en mi vida. Y el tercer día, que es el día de la intervención de Dios. Cuando Dios va a hacer algo muchas veces es al tercer día. Ese día que Dios ha determinado, Dios llevará a fin, al cumplimiento pleno, su propósito. Y Jesús dice todo esto consciente de que el horizonte que tiene delante no es otro que la cruz. Él no puede morir en Galilea, ni lo va a matar Herodes. Él morirá en Jerusalén como profeta y como hijo de Dios. Pero si algo me asombra de este texto, especialmente, no tiene que ver solo con esta actitud de Jesús, esta guía de Jesús, estos principios que también nos deberían guiar a nosotros, sino la forma en que Él expresa el inagotable amor de Dios hacia nosotros. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús está hablando aquí hacia un pueblo rebelde, lo están echando. Y ahora mira, no ya en Galilea, sino está mirando hacia dónde va, hacia Jerusalén, la capital de Israel. Una capital que continuamente ha reflejado el carácter de Israel, un carácter rebelde. Y denuncia la bella Jerusalén, la elegida
Jerusalén es una asesina de profetas. Vaya. Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén, representando al pueblo de Dios, ha cerrado su oído, ha cerrado su corazón, no ha escuchado a los profetas y ahora no está escuchando al Hijo de Dios. Marcos nos habla o relata una parábola en el capítulo 12 acerca de unos labradores malvados que se hicieron dueños de la vida y cada vez que alguien venía de parte del dueño a pedir, digamos, la parte que le correspondía al dueño de la viña, pues lo que hacían era que lo apedreaban, lo golpeaban. Y el dueño al final, dice la parábola, envió a su hijo diciendo, hombre, a mi hijo lo van a respetar. Pero dice la parábola que ellos pensaron, es el hijo, lo matamos y nos quedamos con la viña. Eso es lo que hacen los religiosos. Si me permitís un paréntesis. Hay mensajes y personas que lo que predican es el mensaje de ellos mismos. No es Cristo, ni el Evangelio. Y hay filosofías y teologías, a veces como la teología de la prosperidad, que el centro no lo pone en Cristo y en Dios y en su reino, sino en las personas. Me estorbas. Evidentemente poco vas a escuchar de predicación bíblica y de exposición bíblica en esas iglesias. Vas a escuchar mucho sobre lo bueno que eres, lo majo que eres y lo que Dios te va a bendecir si sabes ofrendar mucho y bien. Pero eso es otro mensaje. Jesús le habla a un pueblo rebelde, Israel. Pero ¿y nosotros, iglesia? ¿Acaso la iglesia puede tener a Jesús fuera? Pues por desgracia sí, por eso lo dice el Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis, hago referencia a 2 iglesias. A una iglesia le dice, tú tienes nombre de que estás viva, pero en realidad estás muerta. Wow. Y se lo dice a una iglesia. A una iglesia. Y a otra, llamada Laodicea, le tiene que decir, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, ¿dónde está Jesús? ¿Dentro o fuera? Sal de aquí. El mensaje no nos interesa. Bueno, el día que tengas un mensaje que nos hable de lo bien que nos van a ir las cosas, de lo majos que somos, los creyentes, de lo buenos que somos, pues genial, ese día venimos todos, pero para decirnos que tenemos que arrepentirnos, no. Eso es la actitud de Israel, pero esa es la actitud de la iglesia también en la Odisea. Y Jesús le dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído. Aún así, aunque era un pueblo rebelde, lo que más me maravilla es la voluntad salvífica de Dios frente a este pueblo tan rebelde como somos cada uno de nosotros. El corazón de Dios late en amor, buscando y deseando la salvación de las personas, de los que están perdidos. Y Jesús aquí está hablando en nombre de Dios. ¿Cuántas veces quise? Pero Jesús, ¿cuántas veces has estado por aquí? ¿Cuántas veces has ido a Jerusalén? Le está hablando a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando el Hijo de Dios, la palabra de Dios que desde el principio le ha estado enviando mensajes a su pueblo para decir, vuelve a mí, congrégate conmigo. Palabras de Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas de la antigüedad era el que estaba hablando al pueblo de Israel e invitando al pueblo de Israel a volverse a Dios. Deseo reunirte, deseo protegerte, deseo salvarte, pero no me dejaste. Otro pequeño paréntesis, porque no es el tema. Pero aquí vemos tanto un Dios soberano, Señor, como a cada persona con la responsabilidad y la opción
de responder al mensaje de Dios. Nadie se pierde por voluntad de Dios, sino por una decisión personal de darle la espalda a Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús desborda en este texto amor por los demás y por los perdidos. Y nos reta a transformar a veces un corazón que es muy egoísta. Todos luchamos con el egoísmo. Un corazón como el de Jesús, con una visión y una guía como la de Jesús, de decir, estoy aquí porque Dios es mi Señor, Dios es el dueño de mi vida y Dios me ha dado una misión para cumplirla. Como sabéis, he estado una semana en Argentina y una de las cosas complicadas eran los viajes, que eran bastante largos. No solo las horas de aeropuerto, las 13 horas de avión, sino luego cuando llegabas allí eran 6-7 horas de coche hasta llegar al sitio. Fueron días muy intensos, pues como publicidad, minuto de publicidad. Fueron días muy intensos. Levantarse por la mañana, desayunar en un apartamento, estábamos los que nos habíamos encontrado, desayunábamos allí, trabajábamos, comida preparada, seguíamos trabajando hasta las 7 de la tarde, ¿no? Así que fueron días muy intensos, el sábado un día muy intenso, visitando colaboradores del seminario que estamos trabajando, visitando alumnos, profesores, teniendo reuniones, y el domingo, pues evidentemente visitando iglesias, predicando y luego compartiendo con los hermanos. Así que llegó el domingo por la noche, terminó el programa y uno tiene ganas de volver a casa. Y entonces la furgoneta que me trasladaba al aeropuerto llegaba a las 2:25 de la madrugada para llevarme al aeropuerto y poder llegar. Tenemos el lunes de madrugada, llegar aquí el martes. Así que tenía muchas ganas de llegar a casa, por muchas cosas, ¿no? Ganas de llegar a casa. Y salimos. Y ya llegando hacia Buenos Aires, de repente el conductor ve al fondo una caravana de camiones tremenda. Habíamos viajado muy bien, claro, 2-3 de la madrugada, bien, pero a medida que las horas avanzaban y estábamos más cerca de la capital, pues cada vez más coches y de repente absolutamente parados. ¿Qué pensaríais vosotros si vais al aeropuerto y de repente te encuentras con una caravana y todo parado? Desesperado. Ya no llego, ¿no? Y él me dijo, bueno, vamos a ver si por el lateral. Así que salió por el lateral. Y de repente en el lateral un camión que había intentado hacer lo mismo, cruzado porque no pasaba. Nos metimos en un pueblecito pequeño, debían ser ya sobre las 5:30, 6 de la madrugada, y aquello era como un laberinto. O sea, calle que entrabas cortada, calle cortada, y al final una calle que parecía que salía, un camión atravesado y volcado también. Yo no llego. Y uno se plantea, Señor, ¿qué quieres decir? Hombre, que aprenda paciencia, eso ya lo tengo claro. Confianza también. Bueno, al final conseguimos, sin saber, no teníamos GPS ni nada, no sabíamos para dónde ir. Al final pasó un autocar que parecía que sabía dónde iba. Esa fue la expresión del conductor. Parece que sabe dónde va, así que vamos a seguirlo. Y finalmente, acortando la historia, salió y pudimos pasar ya la caravana, entrar en la autopista, seguir y llegar a tiempo al aeropuerto. Oh, menos mal. Pero cuando estábamos llegando, empezamos a escuchar las noticias en la radio. Empezaron a hablar del atasco y del problema. Y cuando dijeron la razón, yo me miraba a mí mismo y me dije, qué pena me doy. Tan preocupado por llegar tarde. Algunos no llegarán nunca. Un camión había volcado encima de un coche y había muerto 3 personas. Es una ilustración, ¿no? Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Fijaos que Jesús está pensando en Jerusalén. Sabe que va a Jerusalén para morir. ¿Y en quién piensa?
en aquellos de Jerusalén que Él quiere reunir y que quiere salvar. No está pensando en salvarse Él. Está pensando, voy a entregar mi vida, pero qué lástima que esté rechazando la oportunidad de salvación. Lo que le preocupa a Jesús, lo que está en el corazón, son los demás. Y el modelo de Jesús que nos plantea en este texto es un modelo que necesitamos trabajar en el interior de nuestras vidas. Si seguimos este modelo de Jesús, si vivimos y sentimos con este corazón de Jesús, ¿cuántas cosas deberían cambiar? Pero para eso hay que decirle a Jesús bienvenido, bienvenido a tu vida y a mi vida. Para eso hay que decirle, tú eres el dueño de la casa, no yo. No eres el amigo que llamo cuando tengo un problema. Porque a veces esa es nuestra actitud, hermanos y hermanas, ¿o no? Yo cuando tengo un problema me entran muchas más ganas de orar. Pero esa pasión de levantarme y buscar la presencia de Dios cada día, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Rey, porque Él me lo ha dado todo. Entregó lo que más amaba por mí. Y lo que nos dice al final del texto es que la única esperanza que el pueblo de Dios tiene es cambiar del rechazo, del repudio de Jesús, a la acogida de Jesús. Yo os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que le digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta no es solo una bienvenida de decir, pues pasa a la casa, que qué bien que nos acompañes. Bienvenida al que viene en el nombre del Señor. Eso significa reconocer a Jesús como quien es, el Hijo de Dios, el Mesías, y darle la bienvenida es decirle, tú ocupas el lugar de preeminencia. Tú eres el que mandas. Tú eres el que gobierna mi vida. Jesús dice, el rechazo de Jesús trae juicio y trae destrucción. Pero hay una palabra, la palabra final de Jesús, una palabra de restauración, dando la bienvenida al Señor. El texto que Jesús cita aquí, la referencia es el Salmo 119, que era el que cantaban los judíos en las peregrinaciones a Jerusalén y parte también en la Pascua, cuando recordaban la liberación de Dios. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quisiera en esta mañana invitaros nada más a considerar esto. ¿Dónde está Jesús en nuestra vida? ¿Dentro o fuera? No hagamos una confesión religiosa, sino hagamos un examen personal, ¿no? Porque muchas veces le hemos cerrado unas cuantas puertas a Jesús. Estas las manejo yo. Yo busco la solución a mi problema, ¿no? O yo lucho con él y ya lucho yo. Como esto lo hago yo. Y dejamos a Jesús fuera de aquellas áreas de nuestra vida en las que Él también es Señor, pero Él nunca se impone. Él llama. Alguien dijo, el Señor, una persona muy educada, no se impone. Lo que quiere es que abramos nuestro corazón voluntariamente, que le demos la bienvenida sin ninguna reticencia, sabiendo que lo que Él trae y lo que Él va a pedirnos y demandar de nosotros es el mejor plan que pueda haber para cada una de nuestras vidas. Abramos el corazón, abramos la casa a Cristo. Y eso va a significar necesariamente un cambio de vida. De publicano a discípulo, Mateo. Así que te hará repasar tus valores. Un cambio de economía. Zaqueo, de recaudador a distribuidor. Un cambio de metas en tu vida. De pescadores con un negocio de pesca a pescadores de hombres. Un cambio de preocupaciones. Estaba pensando de nuevo, ¿cuál era mi preocupación cuando regresaba a Barcelona? Con muchas ganas, pero mi preocupación no era la correcta.
Un cambio de preocupaciones. Pasar de la actitud de Marta, con todo lo bueno que hizo, a la de María, buscando el mejor lugar. Jesús lo entregó todo y ahora lo quiere llenar todo en tu vida. ¿Le vas a dar la bienvenida? ¿Dentro o fuera? Tú decides. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchas gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque recoges este sentir de Jesús frente a la situación que vivía Jerusalén. Porque con sus palabras, Señor, tú nos abres tu corazón, ese deseo de salvar, de reunir, de acoger, de liberar, Señor. Gracias por el ejemplo de Jesús para cada uno de nosotros, porque frente a las amenazas, Él vivió en confianza y dependiendo de ti. Señor, ayúdanos, queremos vivir vidas que te honren, vidas que te glorifiquen, vidas no centradas en nosotros mismos, en nuestras preocupaciones y egoísmos, sino que la prioridad, Señor, seas tú. Ayúdanos, Señor, guíanos. Hemos regresado de vacaciones, comenzamos con trabajos, colegios. Señor, que nuestra mente y nuestra perspectiva esté enfocada en ti y en aquello que tú deseas para nosotros. Guíanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios mediante, nos vemos por Zoom el jueves y presencialmente el próximo domingo. El Señor los bendiga.